Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mayor, pero ustedes ya me conocen como Luxfer. En esta ocasión pues les traigo un tema que en honor a la verdad ya no es nada nuevo, pero esta es mi propia versión y forma de pensar del origen de la Biblia hebrea, ¿de acuerdo? Así que pues no se lo pierdan, acompáñenme en este mi tercer video, pues que estoy seguro que se van a entretener y conocer cosas que de repente nunca antes habían escuchado o leído. Así que ya saben, como siempre, pues comenten e inscríbanse en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos con el desarrollo del tema. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Biblia hebrea o Tanaj, plagio o inspiración divina. Bien, sabemos pues que existen un sinnúmero de creyentes en diferentes religiones existentes en este mundo, ¿vale? Algunas de ellas pues son la religión de Moisés, que vendría a ser el judaísmo con su dios Elohim y la Tanaj, ¿vale? La otra religión más importante vendría a ser la cristiana con su dios Yahvé, su hijo Jesús y el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Tres dioses en uno solo, un monoteísmo entre comillas un poco extraño. Y la última religión importante vendría a ser la religión maometana, o mejor dicho la musulmana o islámica, como usted lo quiera llamar, que incluyen a su dios Alá y lo que vendría a ser su supuesto libro sagrado, el Corán, ¿de acuerdo? Aparte de estas religiones, pues existen otras religiones más, bueno, que se podrían denominar religiones, como por ejemplo el budismo, el zoroastrismo, el hinduismo, ¿de acuerdo? Pero de todas estas religiones, las más importantes son las tres primeras mencionadas, ¿de acuerdo? Ahora, de esas tres religiones, vamos a hablar de la hebrea, ya que yo considero la cultura hebrea la madre de todas las otras dos religiones más importantes, ¿de acuerdo? Es por ello que como yo a veces suelo pensar que si logramos dilucidar pues de dónde es que surgió esta religión, vamos a poder descubrir la farsa que es la religión judía, y si descubrimos esa farsa, las demás que se cuelgan de ella pues van a caer automáticamente, ¿vale? O sea, no van a tener sustento y simplemente se van a desbaratar y van a quedar como lo que son, una farsa y un vil engaño, que no sirven para nada, ¿vale? Ahora, como les estaba diciendo, pues de lo que voy a hablar es de la Tanaj. Vamos a remontarnos un poco al pasado, a la historia universal, y vamos a ver pues con el sentido común y con el razonamiento, y pues con la ayuda también de la divina providencia, ¿qué es lo que esconde este libro? ¿Es verdaderamente inspiración divina? ¿Tiene algo que ver con la supuesta palabra de Dios? ¿Tiene algo que ver con nuestro pasado, el presente, el futuro? ¿Por qué es que la gente lo considera tan importante? Como si diría, ¿no? En verdad revela las cosas que supuestamente se están descubriendo en la actualidad y que ya estaban escritas en sus páginas. ¿Es original y auténtica? Son varias cositas, varias preguntas que vamos a tratar de responder en esta ocasión, ¿vale? A ver, sabemos pues que la Tanaj o la Biblia hebrea es la compilación de un montón de pequeños rollos o pergaminos pues que en un principio fueron escritos por separado, ¿de acuerdo? La palabra Biblia pues creo que por cultura general todo el mundo lo sabe, ¿no? Que proviene del vocablo griego biblio o biblón, pues que quiere decir Biblia, conjunto de libros. ¿Qué significa libros? De ahí es el nombre, ¿de acuerdo? Ahora también tenemos que mencionar pues que los hebreos rechazan rotundamente el nombre de Nuevo, mejor dicho, de Antiguo Testamento o Viejo Testamento, pues por considerarlo fuera de lugar, ya que pues para ellos no existe el Nuevo Testamento, porque para ellos su Dios o su Mesías todavía no ha venido, no su Dios, sino su Mesías todavía no ha llegado. Entonces no hay un Nuevo Testamento escrito para ellos, ¿vale? A ver, la Tanaj, si no me equivoco, pues se divide en tres partes, que vendrían a ser, por ejemplo, la Torah, que quiere decir ley o instrucciones, y la Torah, pues a su vez está dividida en 5 libros, que vendrían a ser el Pentateuco, como lo conocen los cristianos. En esta primera parte de la Tanaj, pues encontramos el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Ahora, para hacer pues un pequeño paréntesis aquí, hay que mencionar que supuestamente el escritor de estos libros fue ¿cómo se puede decir? El que los liberó, entre comillas, del Éxodo, ¿vale? El tal Moisés. Pero algo curioso o algo interesante que podemos ver aquí, ¿cómo es posible que el propio escritor
escriba y narre su propia muerte, su propio entierro? Si supuestamente él escribió todos los 5 libros, ¿cómo es posible que él pueda haber escrito eso? O que, como siempre, tenemos que apelar a una fe ciega y creer pues que, por ejemplo, ¿no?, el Dios que él seguía, el poderoso Dios Yahvé, pues lo inspiró a escribir su muerte y a narrar su entierro para que quede todo plasmado antes de que él muera. Bueno, eso ya es cosa de cada uno como lo quiera creer, ¿no? Yo particularmente no lo creo, ¿vale? A ver, siguiendo con la segunda parte de la Tanakh, pues también encontramos los Nevi'im o los profetas. En esta segunda parte pues ya tenemos a Josué, a Jueces, tenemos a Samuel, primera y segunda de Reyes, tenemos los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas menores, pues que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Y en la última parte de la Tanakh encontramos los Ketubim o los escritos, que vienen a ser los Salmos, los Proverbios, el libro de Job, el Cantar de los Cantares, libro pornográfico por cierto, que solamente lo leen los judíos a partir de 24 años para adelante, el libro de Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías. Ah, y me estaba olvidando, primera y segunda de Crónicas, ¿de acuerdo? Ahora pues, hagamos un poquito de historia universal. Por ejemplo, vamos a suponer que creemos ciegamente en lo que cuenta la Tanakh, ¿vale? Según este libro, pues sabemos, mejor dicho, no sabemos qué Dios, cuál de todos los dioses existentes en ese momento, antes de que lo llamen Abraham, cuál de todos esos dioses que ya existían, porque en esa época eran politeístas, pudo haber llamado a este personaje de Ur de Caldea, ¿vale? Recordemos pues que Caldea ya era una de las tantas ciudades que ya existían en la región, ¿de acuerdo? Así que pues según la historia universal, una de estas ciudades ya existían en esa región de Mesopotamia, ¿vale? Ahora pues también existen otras culturas como la egipcia, que apareció casi a la par con la mesopotámica, ¿vale? En efecto, por ejemplo, Mesopotamia y Egipto fueron las dos más antiguas civilizaciones del mundo. Después le siguieron, por ejemplo, en la antigüedad China, la India, México y la zona andina. Es decir, por ejemplo, las civilizaciones de las culturas de América Latina. Y haciendo pues una pequeña digresión, si la Tanakh es supuestamente un libro inspirado, es palabra de algún dios, ¿cómo es que pues en sus páginas no figura, por ejemplo, el nombre de América o alguna de las ciudades que actualmente existen en América del Norte o América del Sur? ¿O tenemos que creer pues ciegamente que supuestamente cuando, por ejemplo, en los evangelios se dice, ¿no?, id y predicad el evangelio a todo el mundo, y ya estamos en ese conglomerado? Bueno, y eso es algo un poco loco, pero bueno, ya si usted lo quiere creer. Regresando al tema, ¿vale? Estas 6 civilizaciones pues son la base más antigua de la sabiduría humana, así que ningún otro pueblo fue más antiguo que ellos, y que todos los demás recibieron préstamos culturales de estas culturas, ¿de acuerdo? Así que estas podríamos denominarlas las culturas madres, ya que de ellas la mayoría de las culturas occidentales han tomado mucho de ahí, ¿de acuerdo? A ver, la llamada civilización occidental, como yo les decía, actualmente lo conocemos ahora, no tiene un origen autónomo. Como les dije en un principio, pues se conformó con la aparición de culturas que se hicieron en las civilizaciones egipcias y mesopotámicas, la china y la hindú, y después pues aparecieron las culturas que se realizaron en México y de Perú fundamentalmente, ¿vale? Ahora, esto es lo que yo creo que sucedió con los hebreos. Abraham salió de Ur de Caldea, no tenía vivía, mejor dicho, en las tierras que le dejó su papá, su mamá, aprendió de lo que él había visto ahí, y supuestamente pues al momento que Dios lo llamó, no tenía nada, no había, recién con él se funda la cultura hebrea. Entonces pues él lo único que hizo pues cuando aparecieron por vez primera en la tierra, pues solo se limitaron a copiar y cambiar las enseñanzas escritas u orales que ya existían antes de que el supuesto santo Abraham sea llamado por su Dios a que saliera de la casa de sus padres, ¿vale? O sea, solamente hicieron copiar nada más, y nada fuera del otro mundo. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo vamos a hablar en otra ocasión con manzanitas y peritas, ¿vale? Siguiendo con el tema de la Tanakh, pues Abraham salió de Ur de Caldea. Hasta ahí todos estamos claros. Nació ahí, creció y heredó lo que sus padres le dejaron, ¿vale? Ahora pues hay que recordar también pues que en esas regiones la gente en la antigüedad era politeísta, es decir, que creían mucho en dioses y tenían tradiciones bárbaras, como por ejemplo quemar a sus hijos en una especie de ofrendas.
La pregunta del millón en todo caso vendría a ser, ¿no? ¿Es la Tanakh inspiración divina o copia de las culturas anteriores? Vayámonos un poco más atrás para ver si efectivamente es original o simplemente se limitaron a copiar, como yo digo, ¿de acuerdo? Como yo asevero, como estoy seguro que ha sucedido. A ver, vamos a hacer un poco de cronología acerca de la aparición de las culturas, de cómo se fue suscitando desde el año 10.000 antes de la era común o antes de Cristo, hasta casi la actualidad o hasta antes de llegar al supuesto nacimiento del tal Jesús, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tengo un pequeño cuadro que les voy a hacer un pequeño resumen, que dice, del año 10.000, por ejemplo, antes de AC al año 8.000 AC, se desarrolló la cultura natufiense desde el Éufrates hasta Egipto. En el año 8000 antes de la era común aproximadamente comienza el neolítico en Mesopotamia con los primeros signos de agricultura y ganadería. Después, entre el año 6000 y 5000 antes de la era común, la ganadería y la agricultura pues comenzaron a afianzarse en Mesopotamia y ya aparecieron las primeras ciudades formando la denominada cultura seguida pues por las culturas Hasuna, Samarra y la cultura Jalaf, ¿vale? Entre el año 5000 y el 3700 se desarrolló la cultura de Eridu y dio comienzo el periodo de El Obeid. Hacia el año 3500 hasta el 2800 antes de la era común apareció con fuerza Uruk, denominándose este tiempo como periodo de Uruk. Aparece la rueda y pues sobre el 3300 antes de la era común comenzó a utilizarse la escritura cuneiforme. Ahora termina la prehistoria y da comienzo a lo que es la historia de la religión en Mesopotamia antigua, ¿vale? Ahí en esas épocas, en el 3500 para adelante, o mejor dicho para atrás, porque se retrocede en el conteo, recién se da inicio al comienzo de la historia de la religión. Así que ya se puede hablar de los sumerios con ciudades de estados como Ur, mejor dicho como Uruk o Ur, ¿de acuerdo? En el año 2800, antes de la era común, comienza el periodo sumerio y ya histórico denominado dinástico arcaico, con el desarrollo y esplendor pues de las ciudades sumerias en el sur de Mesopotamia. En el 2350 se instauró el imperio arcadio. En el 2100 reaparecen los sumerios nuevamente. En el 2000 antes de la era común, los amorreos. Y así vamos bajando, pues, y no logramos encontrar todavía en qué lapsus de tiempo aparece la cultura hebrea. Llegamos, por ejemplo, en 1595, los hititas conquistan Babilonia. En el año 612 antes de la era común, Babilonia conquista Nínive, capital del imperio asirio. El denominado imperio caldeo comienza su dominio. Finalmente llegamos pues al año 538 y con Persia, con Ciro el segundo, el grande, creo que lo conocían, pues conquista Babilonia y pone fin al imperio caldeo. Y señales de los egipcios por ningún lado, ¿de acuerdo? Ahí es algo curioso, pero bueno. Lo que interesa de todo este tema pues es el tema religioso, ¿vale? Vamos a hacer un paralelismo en todo caso entre la cultura mesopotámica y la naciente religión hebrea, y vamos a ver de qué se jacta tanto los hebreos, de qué se jactan de ser únicos y originales, si ya existían culturas que cuentan lo mismo que se encuentra en la Tanakh, ¿de acuerdo? En general en Mesopotamia antigua la religión o religiones que se sucedieron a lo largo de los siglos eran politeístas, como bueno, ya les había dicho en un principio. Cada ciudad adoraba a sus propios dioses, todos tenían sus propios dioses. Al ser politeístas pues habían dioses por la naturaleza, por los cerros, por lo que usted quiera, pero habían dioses, ¿vale? De todos estos dioses el más destacado era Marduk, pues que fue el principal dios de la Babilonia de Hammurabi, ¿vale? La concepción de la vida era completamente religiosa. Los dioses con frecuencia estaban relacionados con los elementos de la naturaleza. Todo dependía de los dioses que controlaban y hacían funcionar todos los aspectos de la vida. Era muy importante disponer del favor de los dioses. Como todas las culturas de la antigüedad, creo, esto me hace recordar por ejemplo la cultura grecia, que tenían el dios del amor, el dios de la fertilidad, el dios de la uva, el dios rayo, el dios de todo lo que quieran. Los romanos igualito copiaron de los dioses de los griegos. Lo mismo hicieron los judíos, se copiaron de la cultura hebrea, pero no se copió de la cultura mesopotámica. Pues, y al final los mismos dioses, esto nos da a entender pues que ellos no eran únicos ni especiales, no hay ninguna inspiración en ese libro, ¿de acuerdo? Los dioses principales en todo caso que habían en la cultura
mesopotámica era, por ejemplo, Anu, que vendría a ser lo que es el dios del cielo, Enlil, el dios del aire, Ki, que vendría a ser la tierra, Ea, el dios del mar, Utu, el sol, Nanam, vendría a ser la luna, Enur, ¿no?, que significa Enur. Por ejemplo, tenían a Ningirsu, que en Lagash, a Ishtar, en Uru, varios dioses, diferentes nombres de dioses en diferentes ciudades, y el dios de Uru, que en todo caso era Ishtar. Ahora, por ejemplo, entre los temas o escritos principales que tenemos pues de los mesopotámicos están las más de 10.000 tablillas que han sido escritas en idioma cuneiforme, ¿vale? Pues que se encontraron en esos territorios, y una de las tablillas que llamó tanto la atención es el poema de Gilgamesh y la historia de Adapa y Geba, ¿vale? ¿No les suenan familiares esos nombres? Adapa y Geba, Adán y Eva, Gilgamesh. Bueno, Gilgamesh no tanto, ¿no? Pero Gilgamesh tiene que ver un poco con la historia del Noé mesopotámico con el Noé hebreo, ¿de acuerdo? Pues con el Noé del Tanakh, porque no es hebreo, porque tampoco lo podríamos considerar a Noé que sea hebreo, porque supuestamente Noé fue antes de Abraham, entonces, y Abraham fundó la cultura hebrea, entonces no podría haber sido hebreo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver un pequeño paralelismo entre esas historias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la cultura, la similitud, mejor dicho, entre Gilgamesh y lo que es el poema de la Biblia, mejor dicho, entre las similitudes entre el poema del Gilgamesh, que es del diluvio, y el poema, mejor dicho, de la historia del diluvio, ¿vale? Por ejemplo, la inundación, las similitudes que tienen entre ambos cuentos es que la inundación ocurre en una llanura de la Mesopotamia antigua. El personaje principal pues es advertido para que construya una embarcación para escapar de una inundación. El personaje principal recibe instrucciones para que se salve él, a su familia y un ejemplar de cada animal. En ambas historias tenemos estos mismos detalles, ¿vale? Las embarcaciones fueron selladas con alquitrán, las embarcaciones se detuvieron finalmente en una montaña, las aves fueron soltadas para determinar si las aguas se retiraron, y el personaje principal sacrificó o hizo una ofrenda. En ambos cuentos, en el poema de Gilgamesh y en la historia bíblica del diluvio, tenemos lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles podrían ser las diferencias? Por ejemplo, en Gilgamesh una paloma es enviada primero, mientras que en el Génesis es un cuervo. La segunda ave enviada es una golondrina en Gilgamesh, y en Génesis pues es una paloma. Una tercera ave, un cuervo, es enviado en Gilgamesh, mientras que la paloma es enviada otra vez en Génesis y regresa pues con una hoja de olivo. En Génesis la paloma es enviada una tercera vez y no regresa. Las ofrendas, por ejemplo, no fueron realmente diferentes, puesto que en la epopeya de Gilgamesh, o en el cuento, en el poema de Gilgamesh, se describe la ofrenda de vinos y una oveja. En cambio, en la historia del diluvio bíblico, Noé realizó sacrificios por fuego de todos los animales limpios en el arca, pero ninguna ofrenda de bebida, ¿vale? En los tiempos, por ejemplo, los relatos de la inundación son inmensamente diferentes. En el poema de Gilgamesh solo tomó 3 semanas, mientras que la inundación del Génesis duró casi un año. 40 días de noche y lluvia, más lo que se tiene que secar todos los detalles, ¿vale? Los barcos en estos dos relatos son muy diferentes, porque el barco de Gilgamesh fue un cubo con un techo de tejas que no navega bien. Obviamente, pues tal diseño inmediatamente se voltearía o giraría en el agua. En cambio, el arca de Noé pues tuvo dimensiones que fueron ideales para un barco en buen estado para navegar, ¿de acuerdo? Estas podrían ser algunas características y diferencias entre el poema, pero acá yo les dejo este pequeño detalle para que ustedes pues saquen sus propias conclusiones y vean cuál de los dos es más antiguo. Ya les he mencionado, ¿no?, cómo han aparecido. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, otros escritos de otros poemas que también delatan el origen de lo que es la Tanakh, ¿vale? De dónde es que se copió. Por ejemplo, el texto del Manu dice, ¿no?, en una pequeña parte de su texto dice, ¿no?: todo este mundo estaba en otros tiempos disueltos en la no existencia y en la oscuridad, pero cuando llegó la hora de despertar, apareció él estaba en luz envuelto y disipó la oscuridad. Decidió crear todas las criaturas y puso en las aguas el germen de toda la vida. Al agua le llamó Nara y al espíritu creador Narayana, el que se mueve sobre las aguas. ¿Y a qué texto nos hace recordar esto? Si es que hemos leído algún momento la Tanakh,
al capítulo 1.1 del Bereshit o Génesis, ¿vale? Que dice: al principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desierta y vacía. La oscuridad cubrió el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y los dioses, y los dioses dijeron, ¿no? Sea la luz, y la luz se hizo. ¿Ves? Ahora, Adán y Eva, por ejemplo, la historia de Adán y Eva. Según la leyenda que está en el libro de Prasada, el libro de los libros, un libro hindú, Dios creó a Adima, el primer hombre, y a Jeva, que significa deseo ardiente, en la isla de Ceilán, y les prohibió abandonarla. Después del primer encuentro de Adima y Jeva, que se desarrolla pues en forma sumamente poética, sigue la primera noche coronando su felicidad y sigue un tiempo de constante alegría. Pero el príncipe Rajea, espíritu del mal, induce a Adima a abandonar la isla para entrar en un país sumamente hermoso que les muestra. Jeva no quiere por temor a Dios, supuestamente, ¿no? Jeva, que vendría a ser Eva en el poema bíblico, no quiere porque teme a Dios. Pero Adima la convence pues de que la acompañe a ver, aunque sea por un solo momento, aquella región. Llegan al final de la isla y Adima pone a Jeva sobre sus hombros para llevarla sobre aquellas rocas que todavía lleva el nombre de Puente de Adima, ¿de acuerdo? Una vez que llegan a la isla, pero no pisan la tierra firme, cuando se oye un trueno horroroso y desaparece toda la bella visión, como por arte de magia, pues, ¿no? Desaparece todo lo bonito que ellos estaban viendo y desaparece. Y Jeva dice a Adima, ¿no? Que pida perdón a Dios, y este le aparece y les perdona por la conducta de Jeva, solo que no pueden volver al paraíso y deben trabajar. Vuestros hijos, dice Dios, ¿no? Me olvidarán, pero enviaré a Vishnu, quien nacido de una virgen dará a todos la esperanza de una vida eterna. ¿No les parece este cuento muy familiar? Es igualito que el de Génesis que tenemos, ¿no? La leyenda de Adán y Eva, el jardín del Edén, la serpiente que los engaña y todas esas cosas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el origen de los textos de donde se copiaron los nada inspirados escribas hebreos, ¿vale? Aunque aún quedan algunas preguntas por responder, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en estos días yo he estado conversando por mi página de Facebook con personas que dicen ser judías y que, bueno, otras dicen ser cristianas, y me han aportado las supuestas pruebas que hacen a la Tanakh un libro supuestamente inspirado y que no hay forma de refutarlas. Las pruebas pues que ellos me mencionan son, por ejemplo, el monte Sinaí, que la Tanakh lo menciona en sus escritos y que en la actualidad existen. La existencia de los escritos de otras culturas que hablan sobre el diluvio universal, ciudades o reinos que la misma historia universal corrobora que existieron, como Grecia, Roma, Persia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hasta nombres de reyes como por ejemplo Ciro el Grande, Nabucodonosor, emperadores romanos y los Césares. Según estos defensores de la Tanakh, estas pues son las pruebas irrefutables que ellos tienen para defender la autenticidad y la inspiración de la Tanakh. Ustedes pues que me están escuchando, a ver, ¿creen sinceramente que estas cosas son suficientes para demostrar esa autenticidad? Yo la verdad no lo creo, ¿eh? Razonemos un poco, a ver. Digamos pues que a usted se le ocurre escribir un libro y quiere contar una historia policial. Esto es solo por poner un ejemplo, ¿vale? Y se inventa una escena y hechos que solo están en su inventiva imaginación, ¿de acuerdo? A esto pues le añade personajes reales como nombres de presidentes de algunas naciones, como por ejemplo Bill Clinton, Barack Obama, no sé, presidentes que usted pueda conocer. También le colocas nombres de agencias gubernamentales como por ejemplo el FBI, la Interpol, la KGB, etcétera, etcétera. Y pues estas son organizaciones que existen en la realidad, ¿vale? También le ponen nombres de personajes o ciudades reales que, por ejemplo, Roma, Italia, esas cosas. Pero por esto va a hacer que su novela sea un libro verdadero, o sea, va a contar una verdadera historia universal. Es decir, convierten a su libro en un libro de verdadera historia universal. Para nada, ¿sí o no? Esto es solamente mezcla de ficción y realidad. Igual que la Tanakh, por ejemplo, ellos dicen que Dios los escogió como pueblo. Por esa afirmación, pues aparte de la Tanakh, ¿qué otros libros de verdadera historia universal lo avalan? Ninguno, solo los textos que ellos mismos inventaron y se prorrogaron el título de supuesto pueblo escogido. Recordemos pues que cuando Abraham salió de Ur, ellos recién estaban empezando a formarse como cultura y carecen de todo lo que las demás culturas ya poseían.
Así que pues que no les quedó otra más que copiar textos, y en otras inventarse que ellos o sus antepasados son los protagonistas de esas historias. Así pues ya les puse los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el héroe del diluvio de Ataris en la cultura mesopotámica y Noé en la historia de la cultura hebrea, ¿vale? Así que por ejemplo en la tercera parte de la Tanakh también hallamos escritos a los salmos, los proverbios, el cantar de los cantares. Por ejemplo, ¿qué es el libro de Salmos sino un libro de poemas y canciones inventadas por escribas hebreos para alabanzas a sus dios? O mejor dicho, a su Dios. Lo mismo que en la actualidad, por ejemplo, existen librillos o himnarios, como usted los conozca en sus iglesias, para cantar y hacer adoración a su Dios, ¿vale? Pero eso solamente es una recopilación. El Salmos, los Proverbios solamente son una recopilación de autores que escribieron poesías o canciones para ese Dios. Lo mismo que los libros que hay en la actualidad. Por ejemplo, supuestamente los libros de Salmos, esas cosas, los escribió David y Salomón. Pero supuestamente escribieron esos cánticos para adorar a su Dios. Ahora, el Cantar de los Cantares es un libro, pues, que ya los mencioné anteriormente, ¿no? Un libro pornográfico que solamente lo leen los judíos de 25, de 24, 25 años para arriba. El libro de Proverbios, por ejemplo, que sí es un libro muy interesante, pues ya que posee la sabiduría y las enseñanzas de los antiguos, tiene refranes y dichos que son muy bien utilizados en la actualidad, pero por eso, por ese detalle que tenemos que decir que es inspiración divina, claro que no. En la actualidad también existen muchas personas viejas, pues que han inventado o dicho muy buenas frases, pues que fácilmente se pueden plasmar en un libro y llamarlos proverbios, ¿vale? Para terminar, pues, después de todas las evidencias mencionadas y el razonamiento adecuado, muy bien explicado, bueno, según yo también, ¿seguirá creyendo que la Tanakh es la palabra de algún Dios? ¿Posee inspiración divina? Claro que no, amigos. Eso está en usted. Busque usted la verdad, pero no ciegamente, no basándose en una fe ciega. No se vende usted mismo los ojos. Recuerde, pues, que como dice, ¿no? Como alguna vez leí en la Tanakh, que también dice, ¿no? Que maldito el hombre que confía en el hombre. No te ciegues, busca tú mismo la verdad, ¿vale? Para que nadie te deje engañar, para que nadie te engañe. Busca la historia, lee, indaga, pregunta, para que pues no sigas creyendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿de acuerdo? La Tanakh no es ningún libro inspirado, es simplemente copia de cualquier otro libro, de cualquier cultura que pueda existir, o que mejor dicho, que ya haya existido antes que ellos existan. Yo he estado revisando, por ejemplo, algunas páginas, webs, enlaces de orígenes de la cultura judía, y todos los remontan mínimo del 2500 antes de la era común, o del 2000 para abajo. Y la cultura mesopotámica es mucho más antigua que ellos. Estamos hablando del año 3500. Hay 1000 años de diferencia, 1000 años de cultura, de civilización, de ciencia, de conocimientos que los hebreos no conocían hasta después de 1000 años que recién aparecieron, ¿vale? Así que no se deje engañar. En la Tanakh no hay inspiración divina, no hay un Dios poderoso, no es palabra de ningún Dios, ¿vale? Bien, pues espero pues que les haya gustado este video. Por favor, como le dije en un principio, comenten y no se olviden de suscribirse, ¿de acuerdo? Bueno, eso ha sido todo conmigo. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye.